Hola, hola, mis seriéfilos empedernidos. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Les habla y les doy la bienvenida a su refugio para todo lo relacionado con series, películas y, por supuesto, el fascinante mundo de las series turcas. Hoy prepárense para una inmersión profunda en una nueva joya televisiva que promete mantenerlos al borde del asiento, pegados a la pantalla, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Vamos a hablar de una serie que mezcla misterio, tensión y un toque de drama que te atrapa desde el primer minuto. Una serie que estoy segura se convertirá en su nueva obsesión. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, o si llevas tiempo disfrutando de nuestros vídeos pero aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. No te pierdas ni un solo análisis, recomendación ni reseña. Dale clic al botón de suscripción y activa la campanita para no perderte nada de nuestro contenido. Sé parte de esta gran comunidad de amantes del buen entretenimiento. Los quiero ver activando esa campanita. Y ahora sí, vamos al grano. Imaginen esto, una ciudad llena de secretos, personajes con pasados oscuros, una trama intrincada que se va desentrañando poco a poco y un misterio central que los mantendrá teorizando hasta el último episodio. ¿Les suena bien? Pues así es, la nueva serie turca que ha llegado para revolucionar el género del suspense. Esta serie, que ha causado sensación en Turquía y que está a punto de explotar internacionalmente, nos presenta la historia de una con un pasado turbulento. Regresa a su ciudad natal, después de años de ausencia, tras la repentina muerte de. La muerte aparentemente accidental de pronto levanta sospechas en. Algo no encaja. Las piezas no terminan de coincidir. Y cuanto más investiga, más se adentra en una red de mentiras, secretos y peligros que amenazan con destruirlo todo. La aparente tranquilidad se desmorona, revelando una capa de corrupción y engaño que ha estado latente durante años. Se cruza con personajes que parecen sacados de una novela negra, un detective amargado con sus propios fantasmas, una mujer enigmática con un pasado oculto, un empresario poderoso con oscuras intenciones, y un grupo de amigos de la infancia que guardan secretos inconfesables. Cada uno de estos personajes juega un papel crucial en la trama, y sus interacciones desatan una serie de eventos que complican aún más la investigación. Uno de los puntos fuertes es, sin duda, su ambientación. La ciudad se convierte en un personaje más de la historia. Sus calles estrechas, sus edificios antiguos y sus rincones oscuros crean una atmósfera opresiva y misteriosa que intensifica la sensación de peligro y suspense. La fotografía es impecable con colores fríos y contrastes marcados que refuerzan el tono sombrío de la serie. No es una simple locación, es un reflejo del alma de la historia, un lugar donde el pasado pesa sobre el presente y donde la verdad se esconde entre las sombras. Pero no todo es misterio y tensión, también explora temas profundos y universales, como la familia, la amistad, el amor, la traición y la búsqueda de la verdad. Los personajes están muy bien construidos, con motivaciones complejas y dilemas morales que los hacen muy humanos y cercanos al espectador. No son simples arquetipos, sino individuos con virtudes y defectos, con sueños y frustraciones, que luchan por encontrar su lugar en un mundo hostil. Es un protagonista con el que es fácil empatizar. Es fuerte, valiente y decidido, pero también vulnerable y atormentado por su pasado. Su lucha por descubrir la verdad y hacer justicia es lo que nos mantiene enganchados a la serie. No es un héroe perfecto, sino una persona real que comete errores y que aprende de sus experiencias. Su evolución a lo largo de la serie es uno de los aspectos más gratificantes de la trama. Otro aspecto destacable es el ritmo narrativo, no se anda con rodeos. Desde el primer episodio, la trama avanza a toda velocidad, con giros inesperados y revelaciones sorprendentes que te dejan sin aliento. Cada episodio termina con un cliffhanger que te obliga a ver el siguiente. Prepárense para trasnochar. Los guionistas han sabido dosificar la información de manera magistral, manteniendo el interés del espectador en todo momento. La serie nunca se vuelve aburrida o predecible, lo que la convierte en una experiencia realmente adictiva. La química entre los actores es palpable. El elenco está encabezado por quien ofrece una interpretación magistral de. Transmite a la perfección la complejidad emocional de su personaje, mostrando tanto su fortaleza como su vulnerabilidad. Su actuación es convincente y conmovedora, y logra que el espectador se involucre profundamente en la historia de. Los actores secundarios también están geniales, aportando profundidad y matices a sus personajes.
Destacan en el papel de el detective amargado y en el papel de la mujer enigmática. Cada uno de ellos aporta una dimensión única a la serie, y sus interacciones son fundamentales para el desarrollo de la trama. Logra transmitir la desesperación y el desencanto de su personaje de manera muy creíble, mientras que irradia misterio y seducción en cada escena. La banda sonora es otro elemento clave que contribuye a crear la atmósfera de suspense y misterio de la serie. La música es inquietante y evocadora, y se integra perfectamente con las imágenes para intensificar las emociones del espectador. Los compositores han creado una banda sonora original que complementa a la perfección la narrativa visual, creando una experiencia inmersiva para el espectador. Desde melodías melancólicas que reflejan la tristeza hasta ritmos trepidantes que acompañan las escenas de acción, la música juega un papel fundamental en la creación del ambiente adecuado. Ahora hablemos un poco más sobre algunos de los elementos que hacen que sea tan adictiva. Primero está el misterio central: ¿qué pasó realmente con? ¿Fue un accidente o un asesinato? Y si fue un asesinato, ¿quién es el culpable? La serie no revela todas las cartas de inmediato, sino que va dosificando la información poco a poco, manteniendo al espectador en vilo hasta el final. Cada personaje se convierte en un posible sospechoso, y las teorías conspirativas no dejan de surgir a medida que avanza la trama. A medida que investiga, descubre que está llena de secretos. Cada personaje parece tener algo que ocultar, y nadie es quien parece ser. La tensión aumenta a medida que se acerca a la verdad, y el peligro se vuelve cada vez más palpable. Los secretos familiares, los negocios turbios y las viejas rencillas salen a la luz, revelando un entramado de relaciones complejas y oscuras. La ciudad, que parecía un lugar tranquilo y apacible, se transforma en un hervidero de intrigas y traiciones. Segundo están los giros inesperados: es una serie que te mantiene constantemente adivinando. Cada vez que crees que has resuelto el misterio, la serie te sorprende con un nuevo giro que lo cambia todo. Es imposible predecir lo que va a pasar. Los guionistas han demostrado una gran habilidad para crear situaciones inesperadas que desafían las expectativas del espectador. Los cliffhangers al final de cada episodio son especialmente efectivos para mantener el interés y generar expectación para el siguiente capítulo. Tercero, están las relaciones entre los personajes. Explora las complejidades de las relaciones familiares, de amistad y amorosas. Los personajes están conectados por un pasado común, y sus relaciones están marcadas por secretos, resentimientos y traiciones. La serie profundiza en las dinámicas de poder dentro de las familias, mostrando cómo los secretos y las mentiras pueden destruir incluso los vínculos más fuertes. Las amistades se ponen a prueba, y el amor se convierte en un arma de doble filo. Y cuarto está el ritmo narrativo: es una serie que no te da respiro. La trama avanza a toda velocidad, con constantes revelaciones y cliffhangers que te mantienen enganchado. Es una serie que se ve en una sentada. La dirección es impecable, con un ritmo dinámico que mantiene al espectador al borde del asiento. Los guionistas han sabido equilibrar las escenas de acción con los momentos más introspectivos, creando una experiencia equilibrada y satisfactoria. Más allá de los elementos ya mencionados, también destaca por su cuidada producción. El vestuario, el maquillaje y la dirección de arte contribuyen a crear una atmósfera auténtica y creíble. La serie no escatima en recursos para ofrecer una experiencia visual de alta calidad. Las localizaciones son impresionantes y los detalles de la producción están cuidadosamente elaborados para transportarnos al mundo de la serie. Además, aborda temas sociales relevantes de manera sutil pero efectiva. La serie plantea preguntas sobre la justicia, la corrupción y la impunidad, invitando al espectador a reflexionar sobre estos temas. La serie no se limita a entretener, sino que también busca generar un debate y concienciar sobre problemas importantes que afectan a la sociedad. En resumen, es una serie turca que lo tiene todo: misterio, tensión, drama, personajes complejos, una ambientación opresiva y un ritmo narrativo trepidante. Es una serie que te atrapa desde el primer minuto y que te mantiene al borde del asiento hasta el final. Si te gustan las series de suspense, no te la puedes perder. Es una joya que merece ser descubierta y disfrutada. Y ahora, llegamos al final de este análisis. Espero que les haya gustado, y que les haya despertado la curiosidad por ver. Recuerden que esta es solo mi opinión, y me encantaría saber la suya. ¿Qué opinan de los thrillers turcos? ¿Creen que puede convertirse en un fenómeno global?
Déjenme sus comentarios. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que me acompañen en esta aventura seriéfila. Espero que hayan disfrutado de la información y que se animen a darle una oportunidad a esta serie. Los invito a un maratón de este fin de semana. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parece esta serie? ¿Les llama la atención? ¿La han visto ya? ¿Qué otras series de misterio y tensión me recomiendan? Quiero saber sus opiniones. Quiero leer todas sus teorías sobre el final de la serie. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad de amantes de las series. Su apoyo es fundamental. Cada like, cada comentario, cada suscripción me da la energía para seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, seriéfilos. Y que la fuerza de las buenas historias los acompañe. No olviden, la vida es demasiado corta para ver malas series.